Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hacer un ejemplo, resolver un ejemplo de hallar los intervalos de curvatura y los puntos de inflexión de una función. Vamos a recordar cómo se estudiaban los intervalos de concavidad y convexidad. Primero hallábamos la derivada segunda, la igualábamos a 0 y resolvíamos. De aquí sacaríamos una solución, por ejemplo, x igual a, que serían los posibles puntos de inflexión. Pero necesitaremos esos puntos de inflexión comprobarlos por un criterio, lo mismo que los máximos y mínimos. Cuarto paso. Formamos intervalos abiertos con los valores que hagan 0 la segunda derivada, incluyendo además los valores que hagan 0 al denominador si la función es racional. Y por último, estudiamos el signo de la derivada segunda en esos intervalos que se materializan al ordenar estos valores que hacen 0 al denominador y al numerador de la segunda derivada. Los ordeno de menor a mayor y estudio el signo de la derivada segunda en esos intervalos que se materializan. Si la derivada segunda es negativa, la función tiene curvatura negativa o convexa, es decir, como ahí tenemos en el dibujo, abre hacia abajo, y si la derivada segunda es positiva, la función tiene curvatura positiva o es cóncava. En cuestión de los puntos de inflexión, recordemos que eran puntos donde cambiaba la curvatura y que la condición necesaria, pero no suficiente para que exista un punto de inflexión, es igualar la segunda derivada a 0. Si me da, al resolver la derivada segunda e igualar a 0, obtengo x igual a, la condición necesaria, pero no suficiente para que haya un punto de inflexión, es que la derivada segunda en ese punto valga 0. Pero para saber si hay o no un punto de inflexión, hay que aplicar un criterio. Recordemos que teníamos el de la derivada segunda, que consistía en estudiar el signo de la derivada segunda a la izquierda y a la derecha del punto. Si yo estudio el signo de la derivada segunda y estudio la curvatura, si cambia de curvatura, tendré un punto de inflexión en ese punto, siempre que el punto x igual a pertenezca al dominio de la función. Para hallar la otra coordenada, me voy a la función original. Y luego tengo el criterio de la derivada tercera, que consiste en hacer la derivada tercera, sustituir en ella el posible punto de inflexión, y si me da distinto de 0 y además ese valor pertenece al dominio de la función original, pues habrá un punto de inflexión en ese valor. Y para hallar la segunda coordenada del punto de inflexión, sustituiría en la función original, en la expresión de f de x. Pues bien, vamos a hacer ahora un problema concreto. Bien, vamos a hacer un ejercicio para ver las cosas más claritas. Dice lo siguiente: obtener los intervalos de curvatura y los puntos de inflexión de la función f de x igual a x al cubo partido por x menos 1 elevado al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer siempre cuando queramos hacer los puntos de inflexión es hacer el dominio de la función. El dominio de la función será todo r menos los valores que hacen 0 al denominador. Si ustedes igualan el denominador a 0, olvidándonos del cuadrado, porque para que algo sea 0, una potencia sea 0, lo que tiene que ser 0 es la base. Luego el punto que hay que excluir es x igual a 1, que es el que hace 0 al denominador. Luego calculamos el dominio y nos ha dado todo r menos 1. Bien, ahora vamos a derivar. Voy a derivar f de x. Voy a obtener f' de x, es un cociente, sería la derivada del numerador, que es 3x cuadrado, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que sería como potencia 2 por x menos 1 elevado a 2 menos 1, que es 1, por la derivada de x menos 1, que es 1, partido por el denominador al cuadrado. Antes de hacer la segunda derivada, voy a simplificar. Acordaos que siempre para simplificar un cociente, la derivada de un cociente, sacamos factor común si es posible. Vamos a sacar factor común lo que se puede simplificar, que es el x menos 1. Voy a sacar factor común entonces x menos 1 y me quedaría 3x cuadrado, perdón,
3x cuadrado, no nos olvidamos, por x menos 1, porque estoy sacando solo 1, menos 2x al cubo. ¿Vale? Partido por x menos 1 a la cuarta. Si yo simplifico, un x menos 1 de aquí y 1 de aquí, me quedarían 3. Y esto me quedaría 3x al cubo menos 3x al cuadrado menos 2x al cubo partido por x menos 1 al cubo. Y esto sería x al cubo menos 2x al cubo es x al cubo menos 3x cuadrado partido x menos 1 al cubo. Pues bien, ahora vamos a hallar la segunda derivada, que es la derivada de la derivada, o sea, la derivada de esta función. Pues vamos a volver a derivar esta función. F segunda sería la derivada del numerador, sigue siendo un cociente. Como el numerador es una resta, pues vamos a poner un paréntesis, 3x cuadrado menos la derivada de 3x cuadrado, que es 6x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que sería 3 por x menos 1 al cuadrado, por la derivada de x menos 1, que es 1. Partido el denominador, x menos 1 elevado al cuadrado, al cubo, que para elevarlo al cuadrado sería elevar a 3 por 2, se multiplican los exponentes a la sexta. Saco factor común, lo que se pueda simplificar con el x menos 1 a la sexta del denominador, que si os fijáis, aquí hay un x menos 1 al cubo y aquí es un x menos 1 al cuadrado. Puedo sacar factor común x menos 1 al cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? X menos 1 al cuadrado y me va a quedar 3x al cuadrado menos 6x y aquí por x menos 1 menos 3 multiplicado por x al cubo menos 3x al cuadrado. Partido por x menos 1 a la sexta. Yo voy a poder simplificar 2 de estos con 2 de estos y aquí me quedará un 4. Luego me dará, aquí tengo que multiplicar este por este y este por este. Luego sería 3x cuadrado por x, 3x al cubo, menos 3x al cuadrado por menos 1, menos 3x al cuadrado. Menos, ahora multiplico menos 6x por x, menos 6x por x es menos 6x cuadrado, y ahora multiplico menos 6x por menos 1, que es más 6x. Y ahora lo mismo aquí, menos 3 por x al cubo, menos 3x al cubo, y menos 3 por menos 3x al cuadrado sería más 9x al cuadrado. 9x al cuadrado. Bien, si ustedes os fijáis, menos 3x al cubo y más 3x al cubo se simplifican, y menos 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado es más 9x al cuadrado, partido por x menos 1 a la cuarta. Luego esto me daría 6x partido x menos 1 a la cuarta. Bien, vamos a igualar la segunda derivada a 0. Sería igualar 6x por x partido x menos 1 a la cuarta a 0. El x menos 1 a la cuarta que está dividiendo lo paso multiplicando. Me queda multiplicando a 0. 6 sería igual 6x a 0 por x menos 1 a la cuarta, que sería 6x, 0 por algo es 0. Luego x me quedaría 0 partido por 6, que es 0. Pues bien, este es el posible, y hago hincapié como siempre en lo de posible, máximo, perdón, máximo no, posible, ahora punto de inflexión, posible punto de inflexión, que lo voy a llamar P punto y punto. Bien, vamos a estudiar los intervalos de curvatura, y para ello estudio el signo de la segunda derivada. Esta es la segunda derivada, pues yo voy a estudiar su signo. Para ello, igualo a 0, recordad, numerador y denominador.
Si yo igualo a 0 numerador y denominador, pues me quedaría, por un lado, 6x igual a 0, me quedaría x igual a 0. Y por otro lado, x menos 1 a la cuarta igual a 0, me quedaría x igual a 1. Y los puntos que hacen 0, numerador y denominador, los ordeno. Aquí tengo el numerador y aquí tengo el denominador. Y ahora sustituyo un punto. El numerador se hace 0 en x igual a 0. Si le doy un valor anterior, por ejemplo, antes del 0 el menos 1, pues esto es negativo, y posterior sería positivo. Y el x menos 1 a la cuarta, si le doy un valor anterior o posterior al 1, me va a dar positivo porque está una potencia par, está elevado a una potencia par, y eso siempre es positivo. Luego, el signo de la segunda derivada, de f segunda de x, menos entre más es menos, más entre más es más, y más entre más es más. Y esto se va a traducir en la curvatura, en los intervalos de curvatura de f de x. ¿Vale? Luego aquí tendremos un intervalo de curvatura donde la función tendrá curvatura negativa, sería hacia abajo, esta hacia arriba y esto también hacia arriba. Es decir, aquí va a ser curvatura negativa, que es convexa, y a partir del 0, cóncava. ¿Vale? De menos infinito a 0 es curvatura negativa, o lo que es lo mismo, convexa. A mí me gusta más poner las curvitas porque si pongo convexa, en muchos libros veréis que lo pone al revés. De 0 a 1 los intervalos son abiertos, la curvatura es positiva, cóncava, y de 1 a infinito también la curvatura es positiva. Esto lo podría poner todo junto, ¿verdad? Es decir, podría poner que de 0 a más infinito la función es cóncava. Bueno, en el 1 no va a pertenecer al dominio. Luego, si aquí hubiera un cambio de curvatura en el 1, si aquí hubiera un cambio de curvatura, que no lo hay, aquí no habría un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque está fuera del dominio. Para que haya punto de inflexión no solo tiene que cambiar la curvatura, sino que el valor tiene que estar dentro del dominio. Aquí, si nos fijamos, si yo aplico ya el criterio de la derivada segunda, aquí vamos a tener un cambio de curvatura. Y el punto x igual a 0 está dentro del dominio de la función. Luego aquí va a haber un punto de inflexión en 0, y para hallar la otra coordenada del punto de inflexión, sustituimos en la función original. En la función original, es decir, en esta función. Y me daría, como vemos, 0. Luego tenemos un punto de inflexión en 0, 0. Este sería el criterio de la derivada segunda. ¿Cómo haríamos el criterio de la derivada tercera? Vamos a aplicar ahora el criterio de la derivada tercera, aunque es importante hacer la salvedad de que si es un cociente yo no os recomiendo el criterio este porque derivar 3 veces un cociente puede complicarse. En este caso no se va a complicar demasiado. El criterio de la derivada tercera yo os lo aconsejo para funciones fáciles de derivar, como puede ser un polinomio o una función exponencial. El criterio de la derivada tercera consiste en volver a derivar la derivada segunda, que la tenía yo aquí. La derivada segunda la voy a escribir para tenerla de referencia. Era 6x partido por x menos 1 a la cuarta. Bueno, la derivada tercera sería la derivada de ese cociente, sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es una potencia, sería 4 por x menos 1 al cubo, por la derivada de x menos 1, que es 1, partido el denominador al cuadrado. Es una potencia de una potencia
Luego esto me quedaría x menos 1 elevado a 4 por 2, que es 8. ¿Cómo se simplifica esto? Sacando factor común. Sacando factor común lo que se pueda simplificar con el denominador, que es x menos 1 elevado a 8. Es decir, x menos 1 elevado, aquí está 4, aquí está 3, luego puedo sacar factor común, el de menor potencia. Es decir, el x menos 1 elevado al cubo. También podría sacar el 6, pero lo importante es sacar factor común, lo que se va a poder simplificar con el denominador, que es x menos 1 elevado a 8. O sea, el x menos 1, eso es lo importante sacarlo. Me quedaría 6 por un x menos 1, puesto que está a la cuarta, menos 6 por 4, 24 por x. Y ahora simplifico esto que está al cubo con 3 de x y me quedaría esto elevado a la quinta. Me quedaría x menos 1 elevado a la quinta y arriba me quedaría 6x menos 6 menos 24x. Menos 24x. Que sería así. Que me equivoqué. Pues ahora lo que tendría que hacer sería 6x menos 24x, que sería menos 18x menos 6, partido x menos 1 a la quinta. Y ahora el criterio dice que yo tengo que sustituir en la x el posible punto de inflexión, que era x igual a 0. Me daría menos 18 por 0, menos 6, partido por 0 menos 1 a la quinta. 18 por 0 es 0, esto me quedaría menos 6, partido menos 1 a la quinta, que es menos 1. Luego esto sería 6, la derivada tercera en el 0 es 6. Y por lo tanto es distinto de 0. ¿De acuerdo? Luego, si la derivada tercera en el posible punto de inflexión es distinto de 0 y ese punto de inflexión pertenece al dominio, recordemos que el dominio era todo r menos el 1, luego el 0 está dentro, yo voy a tener un punto de inflexión en x igual a 0. Y la otra coordenada la hallaría sustituyendo en la función original, es decir, en esta función, en la función sin derivar, que sería 0 al cubo, que es 0, partido 0 menos 1, que es menos 1 al cuadrado, que es menos 1, 0 partido por menos 1 al cuadrado es 1, 0 partido por 1 es 0. Luego tengo un punto de inflexión en 0, 0, como vi también por el criterio de la derivada segunda. Bueno, espero que esto os haya quedado más claro y yo me despido agradeciéndoles otra vez vuestra atención y hasta una futura ocasión.